San Diego Global Knowledge University. Introducción. Bienvenidos a esta sesión, en la que se analizará el papel de la creatividad, la visión y la intuición como capacidades fundamentales para el desempeño organizacional en entornos complejos. A lo largo de la clase se abordará cómo estas habilidades, lejos de ser abstractas, se integran de manera directa en los procesos de toma de decisiones, en la construcción de estrategias y en la generación de valor dentro de las organizaciones. Se estudiará la relación entre el conocimiento de uno mismo, el entendimiento de las personas y la comprensión del negocio como base para desarrollar liderazgo efectivo. Asimismo, se profundizará en la importancia de la inteligencia emocional, los valores organizacionales y la construcción de una visión compartida como elementos que permiten alinear esfuerzos y orientar a la organización hacia objetivos comunes. De igual forma, se explorará el papel de la intuición como un proceso cognitivo complementario al análisis racional, destacando su función en la identificación de patrones, la generación de ideas y la toma de decisiones en contextos de incertidumbre. Este enfoque permitirá comprender que la innovación y el alto desempeño no dependen únicamente de datos y procedimientos, sino de la capacidad de integrar distintas formas de pensamiento. Comenzamos. El desempeño organizacional en entornos contemporáneos exige integrar creatividad, visión e intuición como capacidades centrales para la toma de decisiones y la construcción de estrategias sostenibles. Estas habilidades no son exclusivas de perfiles excepcionales, sino competencias inherentes al ser humano, que pueden desarrollarse y fortalecerse mediante un enfoque sistemático y consciente. La creatividad y la visión emergen cuando los individuos logran un entendimiento profundo de tres elementos clave: sí mismos, las personas con las que trabajan y el negocio en el que participan. Este conocimiento permite identificar oportunidades, anticipar escenarios y construir propuestas que orienten a la organización hacia el futuro. En este sentido, la intuición funciona como un mecanismo que facilita la conexión entre información dispersa, permitiendo generar ideas y soluciones sin depender exclusivamente de datos estructurados. El análisis de organizaciones exitosas muestra que existen ciertos factores recurrentes que explican su desempeño. Uno de los más relevantes es la capacidad de liderazgo basada en habilidades interpersonales. Más allá del conocimiento técnico, los líderes efectivos destacan por su inteligencia emocional, la cual incluye competencias como autoconocimiento, autocontrol, motivación, empatía y habilidades sociales. Estas competencias determinan en gran medida la capacidad de influir, coordinar equipos y generar compromiso en torno a objetivos comunes. La evidencia indica que el coeficiente intelectual, aunque necesario, explica solo una pequeña parte del éxito en el desempeño profesional, especialmente en posiciones de liderazgo. En contraste, la inteligencia emocional representa el factor predominante, ya que permite gestionar relaciones, adaptarse a contextos cambiantes y tomar decisiones bajo incertidumbre. Dentro de las competencias clave del liderazgo, destacan la influencia, entendida como la capacidad de persuadir y generar consenso. El liderazgo de equipos, que implica construir sinergias y fomentar la colaboración. La conciencia política, relacionada con la comprensión de dinámicas de poder y relaciones organizacionales. La autoconfianza, que permite actuar con firmeza ante la incertidumbre, y la orientación al logro, que impulsa la búsqueda constante de resultados superiores. Otro elemento fundamental es la construcción de una visión clara y compartida. La visión organizacional no solo define un estado futuro deseado, sino que actúa como un mecanismo de alineación que orienta los esfuerzos individuales hacia un objetivo común. Para que esta visión sea efectiva, debe ser comprendida, interiorizada y asumida por todos los miembros de la organización. Esto requiere un proceso participativo en el que las personas se sientan parte de su construcción y ejecución. La visión debe ser concreta, orientada al futuro y diferenciadora. Además, debe generar un sentido de propósito que movilice a la organización,
promoviendo la participación activa y el compromiso. La claridad en la visión permite concentrar la energía organizacional y facilita la toma de decisiones estratégicas. La definición y adopción de valores organizacionales constituye otro pilar del desempeño. Los valores establecen las reglas de comportamiento y orientan las decisiones dentro de la organización. Cuando estos valores son claros, compartidos y coherentes con las acciones, se genera un entorno de confianza que favorece la productividad y la innovación. En contraste, la falta de claridad o coherencia en los valores genera incertidumbre, reduce la participación y limita la creatividad. Los valores organizacionales se manifiestan en el comportamiento cotidiano de los líderes y los empleados, por lo que su efectividad depende de su práctica constante y de su integración en los sistemas de gestión. La alineación entre valores, visión y comportamiento organizacional permite liberar energía dentro del sistema, favoreciendo la colaboración y el enfoque en objetivos estratégicos. Este alineamiento es resultado de un proceso continuo de reflexión, comunicación y ajuste, en el que los líderes desempeñan un papel central. En conjunto, la integración de creatividad, visión, inteligencia emocional y valores organizacionales configura un modelo de gestión orientado al desempeño óptimo. Este enfoque reconoce que el éxito organizacional no depende únicamente de factores técnicos o estructurales, sino de la capacidad de las personas para comprender su entorno, interactuar de manera efectiva y construir de manera conjunta un futuro deseado. El desarrollo organizacional orientado al alto desempeño requiere una integración coherente entre visión, valores, estrategias y acciones. Este proceso inicia con la capacidad del líder para comprender profundamente tres dimensiones fundamentales: el negocio, las personas y su propio sistema de valores. Solo a partir de este conocimiento es posible identificar los principios que deben guiar el comportamiento organizacional y traducirlos en decisiones estratégicas consistentes. Las creencias y valores organizacionales constituyen la base sobre la cual se define la conducta interna y externa de la organización. Estos elementos no solo orientan la toma de decisiones, sino que también influyen en la forma en que los empleados interactúan entre sí y con los clientes. Cuando los valores son claros, compartidos y coherentes con las acciones, se genera un entorno de confianza que permite a las personas enfocarse en sus tareas con mayor claridad y compromiso. La relación entre visión y valores es clave para el éxito organizacional. Una visión clara define el rumbo, mientras que los valores establecen los límites y criterios bajo los cuales se tomarán las decisiones. La alineación entre ambos elementos facilita la definición de estrategias precisas y coherentes, evitando la dispersión de esfuerzos y permitiendo que la organización avance de manera coordinada hacia sus objetivos. El concepto de alineación implica que cada nivel de la organización, desde la visión hasta las acciones operativas, esté conectado de manera lógica y consistente. Cuando existe esta coherencia, las estrategias se vuelven más claras, las decisiones más enfocadas y la ejecución más efectiva. En contraste, la falta de alineación genera confusión, reduce la eficiencia y limita la capacidad de respuesta ante los cambios del entorno. La importancia de esta alineación puede observarse tanto en contextos organizacionales como en ejemplos individuales. En el ámbito deportivo, por ejemplo, los atletas de alto rendimiento establecen una visión clara de sus objetivos, definen valores que guían su comportamiento y desarrollan estrategias y rutinas específicas para alcanzar sus metas. Este mismo principio se aplica en las organizaciones, donde el éxito depende de la coherencia entre lo que se quiere lograr y las acciones que se implementan para conseguirlo. Otro elemento central en el desarrollo organizacional es la creatividad, la cual se encuentra estrechamente vinculada con el conocimiento profundo de un área específica. A medida que las personas adquieren mayor dominio sobre una disciplina, incrementa su capacidad para generar ideas innovadoras y soluciones efectivas. La creatividad no surge de manera espontánea, sino como resultado del análisis,
la experiencia y el esfuerzo continuo por comprender mejor la realidad. Este enfoque implica que la innovación no debe entenderse como un proceso aislado, sino como la consecuencia natural de un trabajo sistemático orientado al aprendizaje y la mejora continua. Las organizaciones que fomentan el desarrollo del conocimiento y promueven la reflexión crítica entre sus miembros generan condiciones propicias para la creatividad. En este contexto, la visión y la creatividad se refuerzan mutuamente. Una visión clara orienta el proceso creativo, mientras que la creatividad permite encontrar nuevas formas de alcanzar los objetivos establecidos. Este ciclo dinámico impulsa el desarrollo organizacional y fortalece la capacidad de adaptación ante entornos cambiantes. En síntesis, el éxito organizacional depende de la integración efectiva de visión, valores, estrategias y creatividad. Este proceso exige un conocimiento profundo de la organización y de las personas que la conforman, así como un compromiso constante con el aprendizaje y la mejora. Cuando estos elementos se alinean, la organización logra no solo alcanzar sus objetivos, sino también desarrollar una capacidad sostenida de innovación y crecimiento. La toma de decisiones organizacionales en entornos complejos no puede depender exclusivamente del análisis racional, sino que requiere la integración de dos procesos complementarios, la lógica y la intuición. La intuición puede entenderse como la capacidad de saber sin saber cómo se sabe, es decir, un tipo de conocimiento que emerge sin seguir un proceso consciente, secuencial o analítico. Este tipo de pensamiento se manifiesta en forma de percepciones rápidas, corazonadas o asociaciones inmediatas que, aunque no son fácilmente verbalizables, resultan funcionales para la acción. A diferencia del pensamiento lógico, que organiza, clasifica y analiza información de manera estructurada, la intuición opera a partir del reconocimiento de patrones y de procesos internos no observables. Este reconocimiento se construye con base en la experiencia acumulada y el conocimiento previo, lo que permite generar respuestas rápidas ante situaciones complejas o inciertas. En este sentido, la intuición no es irracional, sino un tipo de racionalidad que actúa a nivel subconsciente. La relación entre intuición y razón es complementaria. Mientras la intuición orienta la dirección de las decisiones, actuando como un mecanismo de exploración y generación de ideas, la lógica proporciona el soporte necesario para evaluar, validar y ejecutar dichas decisiones. En términos prácticos, la intuición funciona como un sistema de orientación, mientras que el pensamiento racional actúa como un mecanismo de ejecución. Ambos son indispensables para un proceso de decisión efectivo. Desde una perspectiva neurocognitiva, este equilibrio se explica a partir de la estructura del cerebro humano. El denominado cerebro triuno integra tres niveles funcionales: el cerebro reptiliano, asociado a comportamientos instintivos, el sistema límbico, vinculado a las emociones y la memoria, y la neocorteza, responsable del pensamiento lógico y analítico. La interacción entre estos sistemas permite combinar emociones, experiencias y razonamiento en la toma de decisiones. Asimismo, el cerebro puede analizarse en términos de 4 cuadrantes funcionales, cada uno con características específicas. El cuadrante lógico-analítico se orienta al razonamiento y la precisión. El cuadrante operativo privilegia el orden, la planificación y la ejecución. El cuadrante relacional se enfoca en la empatía y las relaciones humanas. Y el cuadrante creativo impulsa la generación de ideas, la innovación y la visión de futuro. El desarrollo equilibrado de estos cuadrantes permite a los individuos enfrentar problemas desde múltiples perspectivas. En el ámbito organizacional, esta diversidad cognitiva se traduce en estilos distintos de toma de decisiones. Algunas personas privilegian el análisis detallado antes de actuar, mientras que otras confían en su intuición para definir la dirección, y posteriormente validan sus decisiones con datos. Ambos enfoques son válidos y necesarios, ya que permiten abordar los problemas desde diferentes ángulos y enriquecer el proceso decisional. La clave radica en reconocer que ni la lógica ni la intuición son suficientes por sí solas,
El pensamiento exclusivamente racional puede limitar la creatividad y la capacidad de innovación, mientras que la intuición sin validación puede conducir a errores o decisiones poco fundamentadas. Por ello, el equilibrio entre ambos enfoques se convierte en un factor crítico para el éxito organizacional. Además, la intuición puede desarrollarse y fortalecerse. Factores como la experiencia, el conocimiento profundo de un área y la reflexión constante contribuyen a mejorar la capacidad intuitiva. A medida que las personas acumulan información y comprenden mejor su entorno, incrementan su habilidad para identificar patrones y anticipar resultados. Sin embargo, para que la intuición se utilice de manera efectiva dentro de una organización, es necesario generar un entorno que la valore y la fomente. Esto implica crear espacios donde las ideas puedan expresarse sin necesidad de evidencia inmediata, promoviendo una cultura que combine el análisis riguroso con la apertura a nuevas posibilidades. La innovación surge precisamente en ese punto de equilibrio entre la exploración intuitiva y la validación racional. En síntesis, la toma de decisiones efectiva en las organizaciones modernas depende de la integración de la intuición y la razón como procesos complementarios. La intuición orienta, la lógica ejecuta y valida, y la interacción entre ambas permite enfrentar la complejidad con mayor eficacia. Las organizaciones que logran desarrollar esta integración no solo mejoran su capacidad de decisión, sino que también fortalecen su potencial de innovación y adaptación en entornos dinámicos. El desarrollo de la intuición dentro de las organizaciones no ocurre de manera espontánea, sino que requiere condiciones específicas que permitan su expresión, validación y aprovechamiento en los procesos de decisión. A pesar de que la intuición es una capacidad inherente al ser humano, en muchos entornos laborales tiende a ser limitada debido a la presión por cumplir con tareas operativas, el enfoque excesivo en datos y la necesidad constante de justificar decisiones con evidencia inmediata. Uno de los principales obstáculos para el uso de la intuición es la tendencia a operar dentro de esquemas rígidos de pensamiento. Las personas suelen concentrarse en cumplir con procedimientos establecidos, lo que reduce su capacidad para explorar alternativas o generar ideas innovadoras. Este fenómeno, conocido como pensar dentro de la caja, limita la creatividad y disminuye la eficiencia organizacional, ya que impide identificar soluciones distintas a las habituales. Para contrarrestar esta limitación, es necesario fomentar una cultura organizacional que valore el pensamiento creativo y la generación de ideas. Esto implica promover espacios donde los colaboradores puedan proponer soluciones sin restricciones iniciales, utilizando técnicas como sesiones de lluvia de ideas en las que todas las propuestas sean consideradas como puntos de partida para el desarrollo de nuevas alternativas. En este tipo de dinámicas, cada idea funciona como un estímulo para otras, generando un proceso colectivo de construcción de soluciones. El aprovechamiento de la inteligencia colectiva constituye otro elemento clave. Aunque las organizaciones están formadas por individuos, el trabajo en grupo permite alcanzar niveles de conocimiento superiores a la suma de las capacidades individuales. Para lograrlo, es fundamental crear entornos en los que todos los miembros puedan participar activamente, independientemente de su nivel jerárquico o habilidad para expresar ideas. La diversidad de perspectivas enriquece el análisis y favorece la identificación de soluciones más completas. Asimismo, es importante reconocer que el exceso de información puede convertirse en un obstáculo para la toma de decisiones. Cuando las organizaciones se enfocan exclusivamente en recopilar datos, pueden caer en lo que se conoce como parálisis por análisis, donde la acumulación de información impide avanzar hacia la acción. En estos casos, la intuición actúa como un mecanismo que permite sintetizar la información disponible y orientar la decisión de manera más ágil. Herramientas como los mapas mentales facilitan la organización visual de la información, permitiendo identificar relaciones, patrones y vacíos en el conocimiento. Estas técnicas contribuyen a equilibrar el análisis racional con la exploración intuitiva,
favoreciendo una comprensión más integral de los problemas. El desarrollo de la intuición también está estrechamente relacionado con la experiencia. A medida que las personas adquieren conocimiento en un área específica, incrementan su capacidad para reconocer patrones y anticipar resultados. Esto explica por qué los profesionales con mayor trayectoria suelen tomar decisiones más rápidas y efectivas, ya que utilizan de manera inconsciente la información acumulada a lo largo del tiempo. Para que la intuición se convierta en un recurso estratégico, es necesario que la alta dirección respalde su uso. El apoyo de los líderes envía una señal clara sobre la importancia de explorar nuevas ideas y asumir riesgos calculados. Sin este respaldo, los colaboradores tienden a limitar su participación y a evitar propuestas que no estén completamente sustentadas por datos. En síntesis, el desarrollo de la intuición en las organizaciones requiere un entorno que promueva la creatividad, valore la participación colectiva y equilibre el uso de datos con la exploración de nuevas ideas. Las organizaciones que logran integrar estos elementos no solo optimizan sus procesos de decisión, sino que también generan condiciones propicias para la innovación y el crecimiento sostenido. Conclusión. El análisis de la creatividad, la visión y la intuición permite entender que el desempeño organizacional es resultado de la interacción entre factores cognitivos, emocionales y estratégicos. La evidencia muestra que los líderes más efectivos no solo dominan aspectos técnicos, sino que también desarrollan habilidades interpersonales, autoconocimiento y una clara orientación hacia el logro. La construcción de una visión compartida y la definición de valores organizacionales coherentes facilitan la alineación de estrategias y acciones, generando un entorno propicio para la colaboración y la innovación. En este contexto, la creatividad surge como resultado del conocimiento profundo y del esfuerzo continuo por mejorar, mientras que la intuición actúa como un mecanismo que complementa el análisis racional, permitiendo tomar decisiones más ágiles y efectivas. Asimismo, se reconoce la importancia de fomentar entornos organizacionales que promuevan la participación, el pensamiento fuera de esquemas tradicionales y el aprovechamiento de la inteligencia colectiva. La integración equilibrada entre intuición y lógica se convierte en un factor clave para enfrentar la complejidad y adaptarse a los cambios del entorno. En síntesis, las organizaciones que logran desarrollar estas capacidades de manera sistemática no solo mejoran su desempeño, sino que fortalecen su capacidad de innovación, aprendizaje y adaptación, posicionándose de manera competitiva en un entorno global en constante transformación. San Diego Global Knowledge University, Education Beyond Boundaries.